Hola amigos de la clase de electrotecnia, mi nombre es Giovanni Portillo y en este caso me toca poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la clase. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: cómo poder medir resistores, diodos y capacitores. Para eso necesitamos un circuito de corriente directa. Necesitamos un circuito también donde el voltaje se pueda reducir. Y para eso tenemos este transformador aquí. Aquí está el símbolo y luego mire usted aquí una placa de diodos. Esta placa de diodos yo la hice con diodos que se encuentran en televisores. Se pueden usar. Aquí está el diagrama eléctrico de lo que vamos a hacer. Bueno, retiramos esto. Aquí tenemos el transformador ya. El transformador. Tenemos el transformador que representamos en el dibujo, y aquí tenemos la placa de diodos también, donde aquí nos está diciendo que el café es el positivo y este blanco que está acá es el negativo. Los otros dos van para el transformador, que son el punto de corriente alterna. Una vez que tenemos esto, procedemos a conectar el transformador a una fuente de tensión de 120 voltios. Vamos a conectarlos. Aquí puede ver, aquí está la fuente de 120 voltios. Lo conectamos y aquí miramos si el transformador está conectado por medio de esta lámpara piloto. Ahí está conectado. Una vez que está conectado, vamos a proceder a medir el voltaje para verificar que salgan los 12 voltios ya corregidos, o sea polarizados. Vamos a conectar el medidor eléctrico a los extremos de cada una de las salidas del devanado secundario del transformador. Como dijimos anteriormente, el café es el positivo y el blanco es el negativo. Vamos a conectar acá. Lastimosamente no tengo unas lagartijas para hacerlo más rápido, pero así se puede también. Luego que conectamos el positivo del medidor, vamos a conectar el negativo. Aquí puede observar usted la pantalla. Vamos a colocar el medidor de una forma de que usted lo pueda observar. Allí, creo que ahí se ve. Aquí se mira el cero, se ve bien. Vamos acá a conectar ahora. Mire, ahí está, 12 voltios de corriente directa. Oscila entre 12 y 13. Bueno, retiramos el medidor, ya comprobamos que están los 12 voltios. Una vez que ya verificamos, vamos a aplicar otro método para verificar. Utilizamos una bufía que utiliza los focos de los carros. Esta bufía es de 12 voltios, tiene una parte positiva y una parte negativa. Vamos a colocar el positivo, que es este. Vamos a colocar en el café y le vamos a dar un toquecito allí para verificar. Aquí lo chocamos acá, mire, ahí está. Confirmamos que hay 12 voltios. Luego lo retiramos y vamos a proceder a medir ahora el capacitor. Retiramos la bufía, ponemos un capacitor que tenemos aquí. Tenemos un capacitor para poder medir el voltaje que almacena este capacitor. Mire, estaba cargado. Lo vamos a colocar en la parte positiva, que es el que no tiene. Este que está acá, que tiene este signo, es el negativo y el otro es el positivo. Colocamos el positivo acá solo para cargar el capacitor y le damos acá. Usted puede observar ahí. Lo que estamos haciendo acá es comprobando cuánta carga puede almacenar este capacitor. Lo retiramos de la conexión y ahora lo vamos a medir con el medidor. Colocamos el positivo aquí,
Vamos al positivo aquí, el positivo, miremos la pantallita del medidor, miremos la pantallita del medidor, aquí, la pantalla, allí, enfoque la pantalla ahí, del medidor, para poder ver, mire, ahí está, tuvo un aumento de, hay 19, entre 18 y 19 voltios de corriente alterna. Entonces es cierto que el capacitor sirve para almacenar voltaje de corriente directa. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Recuerde que los diodos aquí ya los tenemos medidos. Los diodos ya los medimos. Ahora vamos a proceder a medir una resistencia. Le vamos a colocar una resistencia a este diodo. Por una resistencia que tenemos aquí. Esta resistencia es de 15 kilo ohmios, 15.14 kilo ohmios. Vamos a colocar la resistencia para mirar qué efecto tiene con respecto al voltaje que tiene la placa de diodo. Entonces colocamos el positivo aquí de la placa de diodos, usted la puede ver aquí, placa de diodos, colocamos este cable aquí, ¿ve? En la resistencia, y vamos a proceder a mirar a ver si es cierto que esta resistencia reduce en voltaje. Cuando ya tenemos colocado el positivo allí, tenemos aquí, vamos a colocar en el otro extremo el negativo, aquí, tenemos aquí el negativo, vamos a colocarle el capacitor y el negativo. Negativo aquí y vamos a medir a ver si reduce el voltaje. Al hombre allí enfoque la pantalla del medidor. Vamos al medidor a ver qué voltaje tiene y miramos que el voltaje allá, la pantalla del medidor, ponemos las puntas acá, miramos que hay los mismos 19 voltios, bueno, pues, entonces si nosotros medimos de este punto, enfoque aquí, de este punto a este punto, miramos que no hay ningún voltaje, ¿ves? Miramos que no hay ningún voltaje. Sí, miramos que no hay ningún voltaje, ¿ves? Porque está la resistencia. Si medimos de este otro punto a este, ahí miramos que hay un voltaje. Entonces, retiramos esto, ya medimos la resistencia. Sabemos que la resistencia, cuando la medimos ahí, no deja pasar el voltaje. Entonces, la vamos a retirar. Vamos a retirar la resistencia y la vamos a colocar de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, vamos a medir este punto con respecto aquí vamos a medir este punto con respecto a este, ¿ves? Que es el negativo. Ahí se puede observar que solo puede medir 4 voltios. Perfecto, está bien, está funcionando la resistencia. Entonces quiere decir, ya podemos observar que reduce el voltaje. Solo tiene 4 de salida colocándole la resistencia. Hay una reducción de 8 voltios porque la salida es de 12. Entonces la vamos a quitar y vamos a desconectar. Vamos a desconectar el transformador porque ya hicimos las medidas. Ya no lo necesitamos. Sino que ahora lo que necesitamos es medir solo la resistencia. Como último paso. Esto es lo último. Ponemos el medidor en ohmios y vamos a medir la resistencia allí. Ponga ahí, medimos aquí, pueden observar que están las dos puntas aquí y tenemos ahí todavía una escala 0, porque está en la escala de 200. La vamos a poner en el siguiente punto. Ahí tenemos, ¿ve? Mire,
Ahí tenemos cuánto esta resistencia vale. Tenemos que vale, mire, no, ahí no. Tiene que ser, vamos a medir ohmios. Aquí la vamos a probar. Allí, enfoque ahí, mire, 17 kilo ohmios punto 63. Ese es el valor que tiene esta resistencia, y es de esa forma que hemos llegado a esta comprobación, que tuvimos la oportunidad de tener la clase de electrotecnia. Agradezco más que todo al licenciado por habernos dado esta oportunidad, y pienso que fue una experiencia bien bonita. Hemos aprendido, y eso es lo que yo les puedo decir. Muchas gracias, nos vemos.